Hola Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Virgo, espectaculares las cartas que te han salido. Vamos a empezar por la carta del mago. La carta del mago me está diciendo que aquí ustedes tienen no solamente la energía para manifestar lo que quieran, para hacer la vida de sus sueños realidad. Aquí ustedes tienen todos los elementos, tienen todo lo que necesitan, tienes todos los recursos y tienes la capacidad para llevarlo hacia adelante. Pero la carta del mago no es una carta de inactividad, una carta de quedarte sentado pidiendo que las cosas sucedan. No, para nada. La carta del mago es una carta proactiva, una carta que te dice que tienes que moverte, que tienes que mover todas tus influencias, quizás tus contactos, que vas a poder abrirte puertas. Las oportunidades están, pero tú tienes que empujar esas puertas o abrirlas. Vas a tener la capacidad de manifestar lo que quieras, pero recuerden repetir frases en positivo, no repetir frases en negativo, porque, por ejemplo, los no, el universo no lo reconoce. Entonces, cuando me dicen algún tipo de frase, yo tal cosa con un no delante, señores, quítenle el no para que vean el desastre que ustedes dijeron, el desastre que ustedes quisieron repetir. Entonces, cuidado con lo que dicen, porque van a tener la capacidad de manifestar súper elevada y muy alta. Todo lo que ustedes quieran aquí se les va a estar dando en los próximos días. Así que cuidado con lo que piensan y cuidado con lo que piden, porque van a tener una conexión bastante fuerte con lo que ustedes crean, con Dios, con el universo, con sus ángeles, con lo que sea. Y la carta del carro me está hablando de que van a ir por buen camino, van a estar tomando las riendas de su vida. Y este carro no solamente me indica que van a conseguir el éxito, el triunfo y la victoria. El carro es una de las mejores cartas de triunfo y de victoria porque te dice que vas en el camino correcto. Esto le imprime velocidad a tus manifestaciones, a lo que tú quieras conseguir. La carta del carro también me está hablando de que si existe cualquier obstáculo en tu camino, cualquier cosa que te impedía avanzar, aquí eso se elimina, aquí eso se quita por completo y tú vas hacia adelante con todo, con toda una fuerza. Esto es algo imparable, señores, para muchos de ustedes, pero les repito, tienen que hacer cosas. Esto es una carta proactiva también, es una carta de movimiento, de hacer, de avanzar, de moverte, no de quedarte sentado pidiendo, no. Tienes que pedir, por supuesto, sí, y hacer. En mi país hay un dicho que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, se le pide a Dios, pero hay que hacer las cosas también. Y va a estar llegando gracias a esto, pues puede ser un regalo, puede ser un obsequio, puede ser un bono en tu trabajo que te llegue sin tú haberlo previsto, que tú pensabas quizás que no te lo iban a dar y sí, aquí vienen y te lo dan. Esto es un regalo de la mano de Dios, de la mano del universo. Pueden ser premios pequeños quizás en loterías, premios pequeños en algún tipo de sorteos. Este As de Oros definitivamente es un regalo del universo para ustedes. También podría ser algún cliente que ustedes no esperen que llegue y esa persona llega y los contrata para X trabajo y le da ese dinero de más que ustedes no esperaban obtener. Aquí también podría ser una oportunidad económica que aunque te parezca pequeña, económicamente va a ser muy fructífera para ustedes. Aquí, señores, las cartas son estupendas, tienen... De inicio tienes al mago, abriéndote como que todas las puertas. Aquí, señores, tienen todas las puertas abiertas y lo único que tienen que hacer es lanzarse y coger las riendas de su vida e ir hacia adelante. Vamos a seguir con las otras cartas. Vamos ahora para ese 3 de bastos. Vamos a ver qué acompaña este 3 de bastos. Wow, señores, este 5 de espadas es también una carta de triunfo, de éxito y de victoria. Es otra carta más de triunfo, de éxito y de victoria, quizás no exactamente como uno quisiera verla. Porque a pesar de que es una carta que trata sobre estos temas, no es la más bonita del tarot, a pesar de que sí trata sobre esto. Pero este 5 de espadas me dice que los van a estar obteniendo después de una lucha. Aquí va a haber un desgaste emocional, un desgaste físico que quizás han tenido muchos de ustedes.
posiblemente estén pasando por esta etapa, pero sepan que van a obtener lo que ustedes quieren. Estas cartas están respaldando eso, pero el 5 de espadas me dice que es algo que ha requerido que ustedes se esfuercen demasiado, que ustedes luchen, que ustedes se enfrenten a diferentes situaciones, personas incluso, o algún tipo de ambiente muy competitivo, pero definitivamente es algo que van a estar obteniendo. Incluso si ustedes quisieran manifestar aquí fortuna, dinero, que podría ser lo que esté llegando, es como si ustedes tuviesen un camino de manifestación poco fácil, donde tuvieron que luchar, donde tuvieron quizás que enfrentarse a creencias limitantes que tenían, a impedimentos, a personas quizás que son ladrones de sueños, en fin, cosas que han tenido o están teniendo que enfrentar. Pero definitivamente, a pesar de que tengan que cambiar costumbres, a pesar de que tengan que cambiar incluso patrones de comportamiento, creencias viejas, creencias limitantes, van a lograr tener el éxito y la victoria aquí muchos de ustedes. Y el as de copas, señores, el as de oro con el as de copas, yo no sé, pero yo jugaría la lotería. No es que ahora no me digan, no me saque la lotería. Bueno, señores, esperen un momento. Aquí hay un as de oros, está el mago, está el carro y viene el as de copas. El as de copas literalmente es abundancia, prosperidad en todos los sentidos. Aquí hay dinero a chorro. Aquí hay dinero a chorro, aquí hay lluvia de dinero. Yo no sé por dónde viene, porque me preguntan cómo va a llegar, no sé cómo va a llegar, no sé si te vas a sacar la lotería, si vas a recibir una herencia, si viene un trabajo espectacular para ti, si te van a proponer una super inversión. No sé, el universo tiene miles de formas de hacerte llegar el dinero, miles de formas de hacerte llegar oportunidades. Y no es solamente que te las va a hacer llegar, es que tú te las vas a estar abriendo porque tienes la carta del mago a tu favor de inicio y tienes esta del carro abriéndote y te sale luego, pues definitivamente este as de oros y el as de copas. O sea, viene dinero en camino. Quizás no sean millones de dólares, quizás no sean, no sé, miles de dólares, pero sí puede ser una buena cantidad. Una cantidad de dinero suficiente que te va a estar permitiendo planificar un futuro, porque este 3 de bastos es planificación, expansión. Si tienes un negocio, vas a poder expandirte más allá de lo que tienes actualmente. Vas a estar planificándolo. Si tienes un empleo, es posible que estés planificando irte hacia un empleo mejor o hacia otra ciudad, hacia otro lugar fuera de la ciudad donde tú vives. En fin, aquí esta carta me indica que tu planificación es más allá del lugar donde tú resides actualmente. Vas a estar planificando quizás expandir el negocio, cambiar de trabajo, pero aquí hay expansión. Aquí todo esto va a comenzar a generarte bastante dinero. Vamos a ver ahora qué viene con este 10 de oros. Vamos a ver. ¡Wow! Aquí la reina de bastos, señores, les va a imprimir impulso, les va a imprimir fuego a muchos de ustedes. Si ustedes estaban procrastinando diciendo mañana lo hago, el mes que viene voy a comenzar, me voy a cambiar quizás de puesto laboral, pero estoy pensando en buscar otro, pero empiezo el mes que viene a buscarlo. Este negocio que quiero hacer o esta inversión sí la voy a hacer, pero es dentro de 2 meses, cuando todo esté perfecto. La reina de bastos te dice no es cuando todo esté perfecto. Es ahora, tienes que ponerte las pilas y tienes que echar para adelante y ese momento llegó. La reina de bastos pide disculpas pero no pide permiso y es una energía de fuego que van a tener a favor de ustedes. Si estaban procrastinando, si estaban esperando hacer las cosas la semana que viene, el mes que viene, esta carta es muy proactiva, esta carta es ponerte en movimiento. Puede ser alguien que llegue a la vida de ustedes y los empuje hacia adelante, o simplemente esta energía activándose en ustedes. Y estaban en un periodo, posiblemente muchos de ustedes en descanso, donde ustedes quizás estaban reposando, meditando, tratando de revisar cuáles eran sus opciones, incluso tratando de hacer algún tipo de planes o haciendo algún tipo de estrategia. Y la reina de bastos te dice, levántate que ya es hora de comenzar a accionar, es hora de parar, es hora de que ya dejes de estar pensando en que lo voy a hacer. Es hora de comenzar a hacerlo. Muchas veces las personas quieren hacer un negocio, quieren cambiarse a un empleo y se meten
3 años pensándolo o la eternidad pensándolo y no se atreven, no se lanzan. Y la reina de bastos es alguien que viene y te dice, dale que es ahora, levántate y vamos. Y todo esto llega gracias a que todo esto va a estar mejorando y la reina de bastos va a estar impulsándote de forma general a que te pongas en movimiento, señores. Y el 10 de oro, Virgo, definitivamente esto es estabilidad económica, esto es seguridad financiera, no solamente para ti, sino para toda tu familia. Esto que se está creando aquí te va a dar estabilidad y no una estabilidad efímera, porque el as de oros sí es dinero que llega, pero dinero que llega en una sola oportunidad, así pum, y llegó y ya, un bono, un cupón, un regalo, un premio, un cliente que llegó y te dio más dinero, igual que el as de copas. Sí te genera felicidad, ambas te generan felicidad, te generan, por supuesto, muchísima satisfacción porque te llega abundancia, pero no es algo que te llegue constantemente. Sí te va a permitir crear algo estable y algo fijo, algo que te va a servir, no, como te digo, no solamente para ti, sino para toda tu familia con este 10 de oros, porque va a estar creando bases sólidas y bases financieras estables a largo plazo. Vamos ahora con un mensaje de las cartas del amor para Virgo. Vamos ahora con este mensaje para Virgo con las cartas del amor. Con este as de espadas se me dice que cualquier cosa que tú necesites resolver en el área amorosa, cualquier cosa que necesites tener claridad mental para resolverla, va a estar resolviéndose. Este as de espadas también es éxito, logros y triunfo, en este caso en el área amorosa. Así que si tienes conflicto con tu pareja, van a estar resueltos. Si estás en algún tipo de problemas amorosos, esto va a ser cortado por completo. Y si querías pues establecer algún tipo de relación con alguien, pues definitivamente lo vas a estar logrando. El as de espadas es maravilloso en el área también del amor. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de la abundancia para ustedes. Mensaje del oráculo de la abundancia, Virgo. Con esta carta te dicen, haz tu trabajo, y te dicen, no basta con soñar o rezar. Recuerden lo que les dije con el mago al principio. No basta con quedarse pidiendo. Hay que moverse. Tiene la reina de bastos. Esto es movimiento, ¿ok? Así que no basta con soñar o rezar. También tienes que llevar a cabo acciones positivas de acuerdo con la orientación divina. Trabajar de manera coherente tus prioridades las hará florecer como un exuberante jardín de flores. Así que el dinero llega, la abundancia llega, pero ustedes tienen que ponerse activos y tomar las riendas de su vida financiera y de su vida económica, ¿ok? Vamos ahora, Virgo, con tus 3 números de la suerte. Recuerden que estos números no tienen premio garantizado, ni muchísimo menos. Pueden ser simplemente mensajes que tus ángeles te estén enviando. Puedes consultar en internet y buscar el significado de estos números para que sepas qué mensaje te enviaron. Vamos ahora con tus números de la suerte. Son el 0, el loco, un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Muchísimo que ver con la carta del mago. La carta, wow, 29, rapidez, velocidad. Esto va a imprimir, wow. Y la carta número, el 67, que es el 4 de oros, el 67. Así que Virgo, el 0, el 29 y el 67. Así que estas cartas tienen muchísimo que ver con toda esta lectura. El loco tiene que ver con inicios, con nuevos comienzos, con lanzarte a lo desconocido. Que tiene que ver con el mago, el 8 de bastos, rapidez, noticias buenas que llegan rápido. Que tiene mucho que ver con el carro, velocidad, éxito, triunfo. Y el 4 de oros, pues señores, estabilidad y seguridad financiera y poder mantener tus recursos económicos de forma segura. La frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo acepto toda la prosperidad económica que llega a mi vida. Yo acepto toda la prosperidad económica que llega a mi vida y va a llegar abundante, señores. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.